FM 89.1, Radio Universidad. Bueno, y seguimos en la misma línea, seguimos en la línea de la actualidad. Y vamos a hablar con Gabriela Guerreros, una pastora bastante particular que, digamos, empezó a tener mayor repercusión desde su ponencia en el Congreso de la Nación por su postura a favor de la legalización del aborto. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Brian Cañete y la mesa te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos ahí. Un gusto. Igualmente. Bueno, en primer lugar, para quien no te conoce, que nos comentes un poco la labor que haces en tu comunidad en Dimensión de Fe, ¿es correcto? Uh-huh. Sí, nosotros somos una comunidad pentecostal que tenemos, o sea, estamos ubicadas en Capital Federal, en Mataderos, y también en Provincia de Buenos Aires, en La Matanza. Nosotros creemos y practicamos o intentamos hacer la práctica de un cristianismo comprometido con las causas populares, que sin dudas tiene que ser un cristianismo de liberación, y en eso siempre nos amuchamos y andamos con otros y otras con que consideramos que son personas de buena voluntad. Eso nos hermana las causas populares con nuestro pueblo, en especial con todo lo que tiene que ver con los derechos hacia todos los géneros. Por eso nuestra mirada especialmente por la legalización y la despenalización del aborto. Trabajamos mucho lo que tiene que ver en niñez y adolescencia. En Matanza tenemos un espacio que también es un comedor comunitario muy grande, en el cual también se hacen espacios de educación popular, un espacio de educación que se llama el Tete. También tenemos ahí una construcción y un espacio para la comunidad travesti trans que se llama la Casa de Loana y Diana. Y después nuestro espacio celebrativo de la comunidad, donde desde nuestra lectura popular de la Biblia fortalecemos la fe para el andar cotidiano. Sí. Una de las cuestiones, digamos, más importantes a tener en cuenta es precisamente, y ya lo estuviste comentando un poco, tu postura a favor de la legalización del aborto. ¿Cómo, digamos, entra, digamos, en tu lectura de la Biblia el estar a favor cuando, digamos, que la gran mayoría de los sectores, mayormente más conservadores de las iglesias evangélicas, expresan exactamente lo contrario? Sí, nosotros primero tuvimos que hacer una mirada hacia nosotras, hacia nosotros, porque en realidad nosotros cuando hablamos de iglesias evangélicas, general pentecostales, hablamos de que en realidad tenemos que hablar de un movimiento pentecostal que es popular, porque en cada barriada pobre vos vas a encontrar una iglesia. En esas iglesias casi el 90% son mujeres. Donde, digamos, los cargos y desarrollos en la comunidad son de manera, digamos, subordinada frente al ojo del varón. Entonces venimos haciendo un proceso donde, además de una teología inclusive, ponemos la mirada de feminista. Por eso decimos que somos una comunidad religiosa pentecostal feminista, porque reconocemos que nosotras, y desde nuestra mirada hacia la Biblia, las mujeres fueron las primeras protagonistas del movimiento popular, religioso, político y económico de Jesús. Entonces desde ahí empezamos a abrir toda nuestra realidad y todas nuestras vidas. Y entonces, si somos una comunidad religiosa donde intenta tener una práctica integral de un evangelio liberador y donde las primeras en los escenarios son las mujeres y las que siempre están relegadas en las funciones que tienen que ver con el ejercicio del poder o de cargos jerárquicos, deconstruimos eso, intentamos hacerlo todos los días. Y en eso tiene que ver mucho el feminismo y especialmente nuestra llegada a pensar, digamos, el aborto clandestino, cómo impacta especialmente a las personas de los sectores populares. A nosotros generalmente nos tocó acompañar mujeres, nunca acompañamos varones trans hasta el momento. Y el aborto nos pegó un cachetazo en la cara en la comunidad, porque nosotros tuvimos que dar una respuesta
frente a una compañera de nuestra comunidad que no quería ese embarazo, llevarlo hacia adelante, era un embarazo no deseado. Entonces tuvimos que dar respuesta como comunidad, y nuestra respuesta fue ese derecho negado históricamente todavía a todas las personas con capacidad de gestar. Después de eso también dimos los debates necesarios en nuestra comunidad, donde nunca fue el no porque no, sino en su momento, digamos, nuestros compañeros y compañeros era, bueno, el acceso a la información. Entonces, la primera declaración que sacamos sobre que es necesario, digamos, la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país, lo hicimos desde una mirada teológica pastoral, y después esta práctica sintetizó también las teorías, y nosotros ahora comúnmente en los barrios o en las organizaciones populares, de mujeres también, feministas y de disidencias sexuales, nos denominan como una comunidad abortera. Hola. Pero porque... Hola. Hola, Gabriela. Sí. Te habla Joana. Ah, ¿qué tal? Bien. Yo te quería preguntar porque desde las redes sociales está dando una campaña que se llama Con mis hijos no te metas, en donde están en contra de la ESI y la educación sexual inicial. Sí. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Vos crees que se tiene que dar en las escuelas o no? Sí, claro, nosotros estamos a favor de la ESI, o sea, celebramos, digamos, cuando esto logró el acercamiento a las escuelas, si bien sabemos que inclusive no solamente en los ámbitos religiosos, sino que aún en muchas escuelas públicas es difícil que los docentes bajen esto, pero nosotros hacemos una diferencia muy importante, que en realidad la iglesia, como la querramos denominar, la Gran Asamblea, o las iglesias de corte conservadoras están justamente para bajar doctrina y lo que tenga que ver en su lugar de comunidad. O sea, una iglesia jamás puede intervenir en las políticas públicas desde su doctrina de fe, y menos cuando estas doctrinas, digamos, cuando estas cuestiones públicas que el Estado tiene que brindar para bienestar de quienes vivimos en sociedad, más cuando es un tema de salud pública inclusive. Así que sí conocemos que curiosamente Con mis hijos no se metan fueron todos estos sectores donde hay un patriarcado eclesiástico feroz, donde intenta seguir controlando sobre todas las cosas nuestros cuerpos. Primero estuvieron en contra del aborto, diciendo que se necesitaba una educación sexual integral. Ahora dice que con nuestros hijos con nuestros hijos e hijas no te metas. Después ahora hablan de ideología de género. O sea, esto no es más que ni menos que seguir fortaleciendo a este patriarcado eclesiástico y también a este sistema capitalista en el que vivimos, ¿no? Donde los roles hacia especialmente las mujeres fueron eternamente como las eternas procreadoras, y no hablemos de nada más. Y también es muy importante tener en cuenta que mucho tiempo, qué sé yo, en el siglo XVI el aborto no estaba prohibido de parte de la mirada de la Iglesia. O sea que todo tiene que ver con que a medida que el feminismo ha avanzado, sabemos que hay diversidad de miradas, de eso siempre, digamos, ha visto este avance donde tanto el capitalismo como los sectores conservadores religiosos se han servido mutuamente para seguir interviniendo para que podamos tener una vida plena y con derechos, ¿no? Así que sí, conocemos muy bien la campaña, nosotros estamos a favor de la ESI, es más, en nuestros espacios hemos compartido, digamos, cursos de formación, de capacitación. Para nosotros es súper importante, digamos, en la vida de nuestros niños y niñas. Así que estamos a favor y sabemos que estos sectores, digamos, conservadores van a tener, digamos, mayor o menor poder en cuanto al Estado se los brinde. Esa es la realidad también. Gabriela, ahora, sí. Sí, no, termina, por favor. Uh-huh. No, es que justamente ahora que analizando, digamos, el contexto político, social y económico en el que vivimos, no solamente en mirada argentina, sino en Latinoamérica, vemos este sector creciente donde estos sectores conservadores, digamos,
de las iglesias con este espiritualismo del neoliberalismo están ferozmente, tiene que ver porque sectores de la política sí lo han permitido. Por eso nosotros decimos que detrás de todo proyecto político también hay un proyecto religioso. Gabriela, la verdad, muchísimas gracias por tus palabras. Muchas gracias por darnos más información y conocer, ¿no? De que incluso en lugares tan tildados de conservador tenemos también estos espacios como el tuyo. Te agradecemos la comunicación. No, muchas gracias a ustedes por compartir la palabra y el desafío de poder mirar en cada lugar donde estemos, desde nuestros espacios organizativos, desde la militancia, saber que donde existen esas pequeñas comunidades que socialmente trabajan dedonadamente, está esto, el interpelarlos desde la teoría, desde la filosofía, de que dar esa vuelta de tuerca, de no solamente ser, digamos, comunidades asistenciales, sino que sean protagonistas y protagonistas que justamente puedan oler y sentir como el pueblo, ¿no? Sí, creo que esa es la invitación. Sí, la verdad que sí. Muchas gracias nuevamente por la comunicación. Hasta luego. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Estuvimos hablando con Gabriela Guerreros, pastora de la comunidad Dimensión de Fe. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.